una cantidad. Uy, ¿sí? Ah, hoy empezamos una serie de mensajes que tienen que ver con la oración. Y para mí es una enseñanza muy importante. Ahora, hay varias etapas, por decirlo de esa manera, en la que hemos sido enseñados. Y está bien porque inclusive tenemos clases de oración. Ya sabemos que hay diferentes clases de oración y que obviamente las diferentes clases de oración nos ayudan y nos dan luces sobre cómo relacionarnos con Dios. Entonces, en ese sentido, yo quiero darle como otra perspectiva de lo que es la oración, basado en unos hechos de la palabra del Señor que he tenido que aprender, algunos por experiencias traumáticas, otras por el conocimiento de las escrituras, y la tercera, que es la más importante, entender cómo funciona un Estado de Derecho. Estoy escuchando re mal. Ayúdenme, ¿vale? Busquen conmigo, por favor. Vamos a mirar Lucas, capítulo número 11. Lucas, capítulo número 11. Aleluya. Hasta congelado amaneció hoy el teléfono. El teléfono, el, el micrófono. Lucas, vamos a mirar Lucas, capítulo número 11, ¿vale? Quiero mostrarles algunas cosas que me parecen muy interesantes, porque tuve que entender cómo funciona un Estado de Derecho para poder entender la oración. No sé si usted de pronto se ha hecho esa misma pregunta o ha cuestionado el hecho de que todo el tiempo hay que orar. Sí, pídale y pídale a Dios. ¿Y por qué tengo que todo el tiempo orar y pídale a Dios si Él sabe cuáles son mis necesidades? Uno como que le trata de eso como mal genio, ¿no? Pues en el caso mío yo cuestiono muchas cosas. Pero entonces cuando empecé a hablar de oración, la primera etapa en la que yo viví como un estudiante de SETCO, es que yo veía la oración como un tema religioso. O sea, la mayoría de personas vemos la oración como un tema de religión, religioso. Pero la oración no es para nada religión. Entonces, el punto aquí es que pasé a otra etapa, a otro nivel. Luego aprendí en esas clases de oración, en SETCO en el segundo año, que orar es hablar con Dios. Entonces, ya no entendí de una forma religiosa, sino que ahora entendí que era la forma como yo tenía o empezaba o iniciaba una relación con Dios. Luego, en tercer año, luego de que yo vi cómo funcionaba la eclesiología, me di cuenta que la oración entonces no era simplemente eso, hablar con Dios, sino que oración era una relación entre dos personas que se aman. Pero luego cuando yo entro a Rema, en Rema entendí que la oración es una petición, es la forma como yo pido constitucionalmente en un reino. Entonces entendí que la oración es gubernamental, que la oración habla de un reino, cómo dirigirme en ese reino y cómo puedo ser efectivo en lo que yo recibo a través de la petición o la oración. Si usted mira en hebreo, eh, oración es petición. O sea, para los hebreos, la traducción de petición es oración. Entonces, al punto donde yo quiero llegar es que la oración no es un tema religioso. Y en ese sentido, en esta serie de mensajes yo quiero como animarlo, pero también decirle a usted y darle la respuesta a muchas cosas que de pronto son paradigmas en usted o que usted cuestiona porque es que usted ore y ore y ore y ore y ore y usted dice, ay, yo estoy cansado de eso. ¿Cómo así que tengo que orar por todo si es que Dios ya conoce mis necesidades? Y la oración deja de ser como un deleite y se convierte como en una carga. Hay gente inclusive que hace cosas, dice, vamos a orar por 2 horas, vamos a orar por 3 horas, vamos a hacer una vigilia y vamos a orar toda la noche hasta que logremos torcerle, no, hasta que nosotros logremos
y pidamos, entonces ya le hablan de la oración de victoria y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la oración. Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted vea de una manera institucional la oración. Para referirme a eso, tengo que darle algunas indicaciones. Lucas, capítulo número 11. Y quiero mostrarle algo que dice aquí la palabra del Señor. Lucas 11. Dice en el versículo número 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar. O sea que hay una forma de orar. ¿Sí o no? Entonces, yo he visto que la oración la encasillaron de una forma religiosa y resulta que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. O sea que hay una forma de orar. Y entonces el Señor les dice, mire, entonces Él les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro. Y usted mira acá la oración del Padre nuestro. ¿Cuántos cuando fuimos católicos nos enseñaron la oración del Padre nuestro? Pero de una manera religiosa. Sí, nosotros decíamos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y yo estoy diciendo de manera religiosa en el sentido de que usted piensa que es una oración religiosa. Pero resulta que la oración de Jesús no es una oración religiosa, es una plantilla. ¿Qué es? Una plantilla. No sé, nosotros con MAI hacemos algunas cosas que tienen que ver con temas jurídicos. Una de ellas que nos ayuda mucho a nosotros son las tutelas. Usted puede presentar una tutela como persona jurídica, en este caso como abogado o como persona natural. Y esas tutelas se colocan porque le están violando a usted un derecho constitucional, que están consagrados en la Constitución. Usted hace la tutela y hoy día se hacen muchas tutelas por el tema de salud que hay en el país, que la salud, para poder tener acceso a la salud, usted cita las leyes constitucionales y cuando usted cita las leyes constitucionales, usted mira los artículos que consagran esas leyes y usted hace esos derechos de petición y allí llaman tutela y allí a usted le dan por ley, le da la razón y deciden atenderlo. Pero nosotros no nos ponemos a hacer que cada tutela sea individual. Como conocemos los artículos, conocemos las jurisprudencias, entonces tenemos 2 o 3 plantillas. Algunas para la salud, hay otras que tienen que ver con temas laborales, hay otras que tienen que ver con temas penales o civiles. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esa plantilla? Llenarla con los datos, pero las plantillas ya están ahí. Entonces esta oración es una plantilla. Y así la quiero enseñar. No es la regla. O sea, cuando usted le cita, usted le hace la oración al Padre Nuestro, Dios le dice a usted, ¿pero qué es lo que quiere? Sí, usted oró la oración del Padre Nuestro, pero esa es la plantilla. ¿Qué es lo que usted quiere? Él no le entiende. Bueno, sí le entiende, pero él no actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted escucha la palabra gloria a Dios, o cuando usted escucha en la Biblia la palabra reino de los cielos, está hablando de un gobierno, inclusive la palabra se dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Cielos. O sea, somos ciudadanos del cielo, pero en el cielo hay una constitución, hay unas leyes. Estuve averiguando y acá en Colombia hay 3 bases militares americanas. ¿Sabía usted? Algunas están en el Putumayo. Entonces resulta que todas las personas que nacen en esa base militar americana, como ellos lo ven como suelo americano, o sea, constitucionalmente, para ellos en los Estados Unidos, todas las personas que nacen en esas bases americanas son ciudadanos americanos, pero están en Colombia. Lo mismo, cuando ellos se salen de esa jurisdicción, se salen de esa base militar, ya no los gobiernan las leyes americanas, sino ahora las leyes de Colombia. ¿Sí lo comprende? Entonces, cuando usted lee la palabra el reino de Dios, realmente a lo que se refiere, porque el reino de Dios en este momento es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el reino de Dios también es el acceso
a las leyes, a la justicia y a los derechos que le otorga ese reino, ese gobierno. ¿Sí me hago entender? En ese sentido, poder enseñar la oración del Padre Nuestro, tenemos que verlo institucionalmente. Lo tenemos que ver como funciona un gobierno, en este caso espiritual. Por decir algo, ¿por qué digo institucionalmente? Un gobierno democrático como el que nosotros vivimos tiene unas leyes, tiene una constitución. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Esas leyes y esa constitución y la forma realmente las leyes y la constitución son promesas que un gobierno hace, que le jura a usted que por ser un ciudadano colombiano se las va a cumplir. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted es ciudadano colombiano o un ciudadano americano, él lo que entiende es que la constitución y las leyes son un juramento que se hizo de unas promesas que se le hace a una persona que pertenece a esa jurisdicción, que pertenece a ese gobierno, que pertenece a ese reino. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento? No es un libro de buenas costumbres, de buenas ideas. No, no, no. Es la constitución de cómo funciona ese gobierno espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí están las leyes y aquí hay unas promesas que ese reino, que esa constitución que tiene un rey, ¿cierto? Acá nosotros en una constitución democrática tenemos magistrados, jueces, ¿cierto? Tenemos fiscales, tenemos diputados, tenemos congresistas, tenemos senadores, tenemos un presidente. O sea que si usted quiere pedir algo al presidente, tiene que cumplir un conducto regular. Entonces, en ese conducto regular, quizás para usted sea un alcalde local, un alcalde mayor, puede ser un senado, puede ser el consejo, puede ser la Corte Suprema de Justicia, puede ser un magistrado, hasta escalar, porque ahí hay un tema que se llama burocracia, ¿cierto? Que es el poder desde el escritorio, ¿cierto? Entonces, personas tienen ciertas asignaciones, pero no así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay un rey que hace las veces de juez, que hace las veces de fiscal, que hace las veces de abogado, que hace las veces de magistrado. Jesús, Jesucristo. Realmente lo que significa la palabra Jesucristo es un rey ungido. ¿Ungido para qué? Para gobernar, para reinar. Entonces Él es el soberano de toda la tierra. Entonces, referente a eso, yo quiero decirle algunos términos y hablarle de algunas cosas, pero desde la perspectiva de que usted sepa que pertenece a un reino. Usted pertenece a una constitución espiritual, porque realmente lo que pasa en una constitución democrática como la que nosotros sabemos, un abogado que quiera actuar en derecho para defender sus derechos, valga la redundancia, él entiende que la actitud que él debe tomar frente a un juez, frente a la constitución, es de defender sus derechos hasta el final, de medios, no de resultados, porque él termina dependiendo de un juez. ¿Sí me comunico? Entonces, ese abogado entiende, ese abogado tiene claro que eso que él va a defender de usted es rogado. ¿Cómo? Rogado. Toda la constitución, todas las leyes que a usted lo benefician es rogado. O sea, usted no puede esperar del gobierno que el gobierno le dé algo a usted sin que usted primero ruegue porque se le haga justicia, porque se le conceda lo que constitucionalmente le pertenece a usted por ley. ¿Sí? Entonces, ¿el derecho cómo es? Rogado. No sé si eso le da un poco de una idea a usted de que Dios sí conoce sus necesidades, pero como usted está en otro gobierno, estamos en un gobierno caído, en un mundo caído, pero ahora funcionamos como una base militar de los Estados Unidos. Tenemos una nueva legislación, ¿cierto? Entonces nosotros ahora vivimos en la jurisdicción del reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que ir delante del juez de toda la tierra a decirle que haga que en este mundo caído se cumpla eso que no nos está dejando acceder. Y para eso tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que en derecho, por pertenecer a esa constitución, entonces no lo concedan, no lo den. A veces pasa que cuando una persona está de una manera ilegal en un país, no tiene ningún derecho. Entonces, lo que le da de ilegalidad es que no es un ciudadano de ese país, ¿sí? Entonces tiene que tener una ciudadanía. Nosotros sabemos cómo la obtenemos en el reino de los cielos, ¿cierto? Aceptando a Dios como nuestro Señor, ¿cierto? Como nuestro Rey, como nuestro Salvador, para poder acceder. Entonces nosotros tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de la tierra en Colombia. ¿Está claro? ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, los abogados hablan de una manera tan rara que usted no le puede entender. Pero el juez sí le entiende perfectamente. De eso también le voy a explicar algunas cosas. Pero para hacerle a usted una idea, para que tenga una perspectiva de lo que voy a enseñar, es que unos principios, ¿cierto? Hay unas formas en las que podemos entender algunas palabras. Para eso existe, ¿cierto? Una de esas ramas de la teología, pero que también se utiliza en la rama del derecho, que se llama hermenéutica, que viene de Hermes, ¿cierto? Que era un ángel que intercedía delante de los dioses, ¿cierto? Así fuera con palabras rimbombantes para pedir que le hicieran justicia a todos esos griegos que habían en la época. Entonces, la hermenéutica tiene la capacidad de clasificar y de interpretar palabras que de pronto no son comunes para nosotros. Entonces, en cada constitución, en cada organización gubernamental, hay unas palabras específicas en las que el juez en derecho, haciendo apego a la constitución y a las leyes, él termina dándole la razón, pero si usted las cita adecuadamente, usted puede ser un gran abogado, pero si usted no utiliza la hermenéutica para darse a entender con el juez dice, aunque usted parece que tiene la razón, no le entiendo qué es lo que quiere. Así pasa con Dios. Entonces hay muchas oraciones que tú tienes que hacer escriturales y citar la palabra de una manera correcta para que efectivamente Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Entonces la oración es una petición. Entonces en lo natural, un derecho de petición es constitucional. Tú puedes recordarle a un juez de la República, tú puedes recordarle a un magistrado, tú puedes recordarle en derecho hasta al presidente si le está violando sus derechos constitucionales. Ejemplo, el derecho a la vida. Emanuel me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, papá, en la Constitución está consagrado el derecho a la vida. Entonces yo le dije, sí, hijo. Entonces me dice, papi, entonces, ¿por qué aprobaron el aborto? Suena contradictorio, ¿no? Pero usted se imagina que el niño tuviera acceso a la justicia y pudiera ir a tutelar. Yo he tenido esa tentación, sino que no, yo tengo tantos asuntos por resolver para meterme en otro asunto para resolver, pero es verdad, usted puede tutelar ese derecho. ¿Cómo así que dan el derecho al aborto, a quitar la vida, pero en la Constitución está el derecho a la vida? Es una contradicción, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira desde la Constitución del 91, establecieron algo que me parece bien interesante, el homicidio, homi, refiriéndose al hombre y a la mujer por igual. Pero después del 2011, de toda la violencia que había de la mujer, entonces colocaron homicidio y feminicidio. El homicidio, o sea, el homicidio está contemplado contra los hombres de 25 a 35 años. Y el homicidio contra las mujeres, que ahora se llama feminicidio, está contemplado desde los 45 desde los 40 hasta los 45 años de prisión. Lo que quiere decir es que la ley decía que para el hombre y la mujer existía la misma pena por un homicidio, pero hoy día por una modificación violando la Constitución colocaron feminicidio, dándonos a entender que vale más el homicidio, o sea, valen más las mujeres que los hombres, violando la Constitución. Así pasa con las personas que no entienden la gracia. La gracia la utilizan para violar la ley. ¿Sí no ven? ¿Sí no entiende? Utilizan la gracia. Desde la Constitución del 91 se estableció algo que se llama tutela. Las tutelas son para usted poder hacer uso de sus derechos constitucionales a través de esa vía. La jurisprudencia está establecida y contemplada en la ley de Colombia. Pero resulta que esa tutela es un mecanismo de derecho cuando se lo están violando a usted. ¿Qué pasa con una persona cuando no utiliza la tutela o estando fuera de la ley reclama un derecho? Por lo menos usted no es ciudadano colombiano, usted reclama ese derecho y le dice es inconstitucional, usted está fuera de la ley. Es exactamente igual, las personas utilizan la gracia para violar la ley. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley,
yo vine a cumplirla. O sea, yo no soy un forajido, un delincuente que viene contra las leyes a traer desorden. Dios es un Dios de orden. Dios se somete a las autoridades. Entonces, lo que yo entiendo es que muchas personas no han entendido el reino de Dios, no han entendido cómo funciona la petición, oración, como nosotros conocemos, porque nosotros lo vemos y lo pensamos y lo analizamos de una manera religiosa. Pero yo quiero enseñarle a usted lo que significa la oración. Yo estoy seguro que si usted entiende cómo funciona la oración, usted nunca más, para siempre, jamás volverá a tener la oración como un mecanismo secundario, sino primario en su vida, importante. Ya no será una carga, será un deleite, porque es la forma como usted puede estar vigente y hacer que su oración o sus peticiones sean efectivas y tengan respuesta. Entonces, el rey es un gobierno, es Dios. Dios es el gobernador de toda la tierra. Entonces, oración es una petición. ¿Qué es oración? Una petición. Es una palabra legal, ¿cierto? En los tribunales de justicia, por lo menos usted no puede llegar a decir, yo quiero orar, señor presidente. No, yo le presento una petición constitucional. Le hago un derecho de petición, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted ha tenido que hacer un derecho de petición? ¿Cierto? No, a veces tiene que hacer. Pero usted sabe que está contemplado en leyes laborales, constitucionalmente hablando, en leyes jurídicas, ¿cierto? Que hablan en el área de la salud o, bueno, en cualquier área de las ramas judiciales que existan en el país. Entonces, petición es una palabra legal de los tribunales de justicia. Petición en hebreo es oración, ¿cierto? Oración es una actividad religiosa. Sí es difícil de entender porque petición, o sea, oración, es una actividad jurídica. ¿Qué es una petición? Una actividad jurídica. Eso es una petición, una actividad ¿qué? Jurídica. Usted pertenece a un reino en el cual nosotros no podíamos pedir nada porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios 2, ¿cierto? Luego que fuimos redimidos, aceptamos al rey de esa constitución, de ese reino, entonces nos dieron un derecho legal de ser hijos de Dios y coherederos juntamente con él. Desde ahí somos ciudadanos del cielo. Entonces Dios tuvo que cambiarnos nuestra posición para poder cumplir la ley. Dios nos tuvo que cambiar nuestra posición para poder cumplir la ley. Lo que tenemos que ver es cuál ley está vigente y cuál ley no está vigente. Nosotros estamos en la ley del amor. El Señor dijo que el que ama a su prójimo como a sí mismo ha cumplido la ley y los profetas. Entonces lo que tenemos que entender es cómo funciona para que nuestra oración sea efectiva, porque Dios ya nos cambió nuestra posición, ¿sí o no? Entonces, las personas no tienen resultados porque la petición, oración religiosa, sí, religiosa y no jurídica. ¿Cómo se hace una petición jurídicamente hablando? Eso es importante saberlo. Entonces, la oración de Jesús es una plantilla, ¿cierto? Una plantilla es el procedimiento que se usa para hacer una petición. Entonces, por lo menos nosotros ya tenemos en esas plantillas que tenemos de tutelas, en los artículos, las leyes, las jurisprudencias que existan, y esas plantillas son efectivas. Solamente cambiamos los nombres, los hechos, hay que citarlos y listo. Copy paste y envíelo. Y ahora como todo es virtual, es bacano. Pero cuando usted hace una petición, usted no está pensando en, vamos a ver qué pasa. Pues ahí lo hicimos, vamos a ver si de pronto, no. Cuando usted hace hace un derecho de petición o una tutela, usted ya miró la Constitución y usted sabe que jurídicamente es procedente, o sea, es legal que lo reciba. ¿Sí me hago entender? Entonces usted lo único que está pensando es que el juez, el gobernador, le dé la razón. Entonces, cuando tú haces una petición al Señor, tú no estás orando para ver qué pasa. Estás esperando es una respuesta, porque constitucionalmente sabes que eso te pertenece. Entonces, no puede ser que nosotros sigamos haciendo oraciones religiosas como a ver qué pasa. Es una posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Si eso dice la ley, eso se lo van a dar. Se lo tienen que entregar. Entonces, su expectativa es que estás haciendo una petición ajustado a la ley. Y la ley o sea, la Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia no es un registro histórico, la Biblia es la constitución del reino de los cielos.
Entonces, si tú vas a hacer una petición al Señor, pues te tienes que cerciorar que esté en la Constitución y que sea una promesa que te hayan hecho a ti, que no te están en este momento entregando. Tenemos el derecho a la vida eterna. Tenemos el derecho a vivir en salud divina. Aquí no hay cisben ni que nada. Derecho es a vivir en salud divina, papá. Aquí también dice en la Constitución del Reino de los Cielos que fuimos redimidos de la ruina, de la miseria, de la pobreza. O sea, tenemos derecho a una vida digna. Entonces tú oras en esa dirección, citas la palabra y el juez de toda la tierra, por la hermenéutica que tú utilizas, va a decir, te entiendo claramente lo que me estás diciendo, trégueselo, ¿sí o no? Que sea sentencia. Entonces el diablo puede fallar porque hay algunos procedimientos jurídicos que tienen primera instancia y segunda instancia. O sea, que se puede apelar. Hay un juzgador, que es Dios, pero también hay un fiscal, que es el ente investigador, que en este caso es el diablo, que siempre va a estar tratando de refutar, de contradecir lo que tú estás pidiendo. Por eso es que el derecho rogado. Dios sabe que es tu derecho, pero tú tienes que pedirlo porque hay un juez que está luchando para que no te lo entreguen. Buenas noches. Entonces, tengo que seguir colocando la idea. Yo sé que, pastor, nos va a dar una prédica o una clase de derecho. No, las dos cosas. Yo lo que quiero explicarle es cómo funciona la oración en el reino de los cielos, constitucionalmente, ¿vale? Entonces, la oración de Jesús es una plantilla. Una plantilla es el procedimiento que se usa para una petición. Entonces, la plantilla no tiene la sustancia, usted coloca la información, ¿sí o no? Entonces, usted sabe que la oración, ay, haga la oración del Padre Nuestro que es bendito. No, 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 no. Eso es una plantilla, pero tú tienes que entonces colocar la sustancia, la información tuya. Entonces, yo quiero hablar de la oración de Jesús y mirar todo lo que dice allí y que usted se dé cuenta cómo lo aplica en su propia vida, se va a dar cuenta que es una plantilla que usted la puede aplicar en cualquier área de su vida desde que diga la palabra, ¿vale? Esté ajustado a la ley. En Lucas 11 nos enseña a orar. Dice, perdón, en Lucas 11:1 dice la palabra del Señor, enséñanos a orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a qué. O sea, ¿cómo hacer una petición para obtener lo que merezco? Eso fue lo que dijeron los discípulos. Señor, enséñanos a hacer una petición, porque oración es petición. Enséñanos a hacer una petición para obtener lo que merezco. ¿Usted merece la vida eterna? Sí. No es que el Señor la ganó para usted, no por sus méritos, por los méritos de Él, pero se la merece por Él. ¿Sí o no? ¿Usted puede reclamar vida eterna para usted? Sí, Señor. Y la Constitución también dice, la Biblia, dice que usted puede reclamar vida eterna para su familia porque hay una promesa de esa Constitución que dice que tú y tu casa serán salvos. Entonces, ¿tú puedes pedir porque tu familia tenga vida eterna? Claro. Eso es más importante para que ustedes entiendan algo que dice más adelante en Lucas. Es importante saber porque el Señor habla mucho de cómo funciona el reino de los cielos jurídicamente en este capítulo. Entonces, imagínense que en este caso en particular nosotros sabemos que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñame a hablar en un tribunal para que no me echen tampoco. O sea, no hay cosa que le ofenda más a un juez que un abogado no se haya preparado para una audiencia. Eso le ofende a un juez. Ganamos un proceso por una vaina toda chistosa. La audiencia empezó siendo virtual y entregaron 430 hojas. Y la juez se iba a condenar a 25 años de prisión a una persona. Ese día era la sentencia. Entonces, el día de la sentencia, yo podía entrar porque aunque no tengo el título profesional, las audiencias son públicas. Y el abogado principal, porque eran dos abogados, me pagaron a mí $1.000.000 para que yo leyera todo el proceso y encontrara los vacíos jurídicos que yo creía que de pronto podían ser atendidos porque ellos mantienen muy ocupados. Y en la página 235 de ese proceso me di cuenta que el juez había cometido un error. El error fue que dejó pasar 3 hojas de otro proceso y por causa de esas 3 hojas cambió todo el sentido de la condena. Entonces la juez inicia la audiencia y cuando le corren traslado al abogado, el abogado ya sabía
primer vacío jurídico que yo había encontrado por haber estudiado el proceso. La juez se sobresaltó, inmediatamente ella dijo que nosotros estábamos equivocados. Los dos jueces, como era una audiencia virtual, yo podía ver las ojos que estaba, al juez y a los dos abogados que me contrataron, yo podía ver cómo se les abrió los ojos, y cuando ellos se les abrió los ojos, yo no sé, a mí me saltó ese deseo de decirle a la juez, no es constitucional, porque yo no era la persona que tenía el poder para funcionar en ese momento. Pero sencillamente me salió y le dije, señora juez, usted no lee bien y en su despacho no son ordenados. La señora se abrió los ojos y ordenó que me sacaran de la audiencia. y dijo que me iba a compulsar copias. Entonces, ante un fiscal, para que, porque según ella, yo estaba incurriendo en un delito. Pero al ver la situación, los abogados, de la seguridad que yo tenía, de lo arriesgado que fue mi acción, pues inmediatamente ellos lo que hicieron fue pararse y sostenerse firmes ahí. En ese momento la juez, un poco desencajada, tuvo que volver a darle lectura al fallo, y yo me tomé el trabajo, porque alcancé a ver cómo estaban las hojas foliadas, de ir a investigar qué número de proceso tenían esas hojas que le cambiaron el sentido a la sentencia. En ese momento, la juez tuvo que reconocer y absolvieron a la persona que querían condenar ese día. Todo eso para decirle a usted que si usted no ha entendido cómo es su proceso, si usted no entiende debidamente cuál es su vida, es muy difícil de que ese fiscal o el diablo no le haya cambiado al Señor los argumentos para que usted no tenga acceso a algo que usted debería tener acceso. Digamos, en el área de la prosperidad, ¿usted sabe que fue redimido de la ruina? ¿Usted sabe que usted es redimido de la ruina? Entonces, ¿por qué razón hay tanta escasez? Yo creo que probablemente el fiscal, el diablo, le ha cambiado el sentido. O que usted, por la gracia, está violando la ley y es más. Entonces usted tiene que decir, está en la Constitución de los Revolucionarios y no está funcionando, yo tengo que investigar por qué no funciona. O lo que le pasa a los ciudadanos americanos que nacen en bases en Colombia, están fuera de la jurisdicción. Usted está viendo una vida llena de pecado y de maldad. Como porque esto es como un trago amargo. Aleluya. Entonces, en Lucas 11 nos enseña a orar, Señor, enséñame a hablar en un tribunal para que no me echen. Por eso lo escribí. En un tribunal te van a echar si tú no estás hablando en derecho, si tú no estás diciendo lo correcto, si tú estás tratando de timar o conducir. El juez, cuando empieza una audiencia pública, le dice, mire, voy a empezar la audiencia, voy a escuchar su testimonio, pero si usted me está engañando, no dudaré en compulsarle copias a la fiscalía para que lo procesen por fraude procesal, porque está haciendo incurrir a un error a un funcionario público. Así le pasa a muchos cristianos, hacen peticiones donde Dios dice, yo era de compulsarles copias. Están pidiéndome algo a lo que ellos no tienen derecho. Señor, enséñale a mi esposa que me respete, y usted no la respeta. Entonces, ¿sabe qué dice Dios cuando te escucha esa oración? Me estás conduciendo a un error. ¿Yo cómo te voy a respaldar a ti algo que no tienes por qué pedir? Entonces, hay mucha oración que no tiene respuesta en el reino de los cielos porque no somos constitucionalmente correctos. Están utilizando la gracia para violar la ley. O sea, queremos vivir al margen de la ley. Somos como occidentales perfectamente de un país del tercer mundo. O sea, crea la ley, crea la trampa. Sino que eso ahora lo trasladamos a la vida espiritual. Tú quieres vivir como un forajido y fuera de eso pedir como si fuera un derecho. Bueno, los discípulos están preguntando a Jesús por un procedimiento legal porque Él es el Mesías. La palabra Mesías es rey, rey ungido. Yo les dije, Jesucristo, ¿sí o no? Un rey tiene procedimientos legales y tiene límites también. ¿Hay algo a lo que Dios no se... O sea, ¿hay algo imposible para Dios? Sí, que es negarse a cumplir la palabra. Él juró por él mismo que le iba a cumplir.
O sea, hay algo que Dios está obligado a cumplir, que es su. Entonces, si tú estás pidiendo algo, pero eso no está siendo concedido, tienes que mirar y revisar si constitucionalmente o legalmente tú puedes tener acceso a eso. Por eso es que tú no puedes, lo primero que tienes que hacer es ser ciudadano del reino de los cielos. Y como eres ciudadano del reino de los cielos, pues es un buen momento, si no has hecho la oración de fe, pues aceptar a Jesús y vivir en ese reino. Pero debes estar en esa jurisprudencia para que seas un ciudadano de los cielos, como un ciudadano americano, dentro de esa base militar. O sea, tienes que estar en el plan de Dios, no fuera del plan de Dios, porque ahí no van a funcionar tus oraciones. Sencillamente esas oraciones tuyas se convierten como en una verborrea, que es una palabra que está de moda. ¿La verborrea qué es? Hablar y hablar y hablar y hablar. Hay gente que se la pasa 4 o 5 horas orando, pero todo el día desobedeciendo. Y ellos piensan que por las oraciones largas es que Dios les da las cosas. No, Dios les da o nos concede las cosas es porque son constitucionales. Es porque hacen parte de ese reino, de esas leyes que Él estableció. ¿Sí me comunico? Entonces, un testamento no tiene nada que ver con religión. Yo no sé de dónde sacaron la vaina. Cuando usted lee el Antiguo Nuevo Testamento, usted piensa que es religioso. Un testamento no tiene nada que ver con religión. Yo miré todo lo que usted quiera, hablando constitucionalmente, de si había asociado algo, o sea, si estaba asociada la religión con un testamento y no está asociada. O sea, tú no puedes pensar en un Antiguo, en un Nuevo Testamento de una manera religiosa. Entonces, un testamento no tiene nada que ver con religión. Un abogado les diría a ustedes que es un testamento, un documento legal. ¿Qué es un testamento? Documento legal. Tú tienes en tus manos o en tu celular un testamento ¿qué? Legal, constitucional. Ese es tu testamento. Ahora, anteriormente se llamaba testamento, pero legalmente en nuestra constitución en Colombia ahora no se llama testamento, se llama fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Me dejan explicarles? Pastor, esto es un culto o una clase de derecho. Es un culto, pero yo tengo que enseñarles cómo funciona la petición y la oración. Entonces, ahora se llama fideicomiso. ¿Cómo se llama? Hay un fideicomisante. ¿Quién es esa persona? El que cede los derechos. ¿Qué hacen ahora? Para evitarse pagarle la sucesión al abogado, porque los abogados terminan siendo herederos, porque les dan un pedazo de la tajada de todos. Eso me da alegría cuando yo escucho esa definición. Eso es bacano. O sea que cuando se muere un familiar suyo, imagínense que una persona que no es familiar suya termina heredando. ¿Quién es? El abogado. Entonces, el abogado, aquí también les enseño una cuña. Si no hay prueba, no hay delito. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si hay un fideicomisante, quiere decir que para la gente evitarse el abogado, lo que hacen es, hacen una escritura pública donde dicen, mire, el día que yo me muera, el día que yo falte, mis hijos en este grado de consanguinidad heredan todo lo que yo tengo. O sea, legalmente, sencillamente los hijos que hacen, van y toman ese fideicomiso, esa escritura de ese fideicomisante que la elevaron a escritura pública y dicen, miren, no vamos a hacer sucesión, sencillamente le exigimos porque como ya el fideicomisante firmó que el día que él muera, fideicomiso, entonces todos los bienes, que es lo que están haciendo ahorita los padres responsables para que entre ellos no peleen, que la doy gratis porque me caen bien, y el abogado no tenga plata, quede pelado. Entonces se evitan la sucesión. Entonces ese fideicomiso sirve para que esa persona diga, mire, el día que yo me muera, todo lo que yo tengo se lo transfieren como un derecho de dominio, como un título legal de propiedad a estas y estas y estas personas. ¿Sí me comunico? Fue exactamente lo que hizo mi Señor Jesús. Cuando usted lee Hebreos o Gálatas, dice que el testamento no es válido entre tanto que el testador vive, que el fideicomisante está vivo. O sea, esto es mío mientras que estoy vivo, pero cuando muere, entonces inmediatamente pasa de dueño. Ahora nos corresponde todas esas promesas, todos esos beneficios del reino de los cielos a nosotros. Pero pastor, yo no hice nada, no tenías que hacer nada. Hubo alguien que firmó y estableció que el día que él muriera, todo era trasladado para ti. Entonces está lleno de billetes, tienes un derecho legal que es un antiguo y un nuevo testamento y pelado, porque no has hecho la petición de hacer que se te valgan, que se te respeten esos derechos, porque el derecho es rogado.
Entonces, como no oras, el fiscal dice, ¿por qué le va a dar usted algo a él que él no ha pedido? El trago ya es más dulce. Por eso es que el diablo le pone a la gente tanta pereza para orar. Por eso es que la gente que no ora no tiene lo que el reino de los cielos le ha prometido. No tiene los beneficios del derecho, de ese documento legal. Entonces, la mayoría de gente, si yo la veo que no está prosperando, que no vive en salud divina, que no están viviendo en victoria, no están orando. Pero los que se están afectando no son los que están a su alrededor, sino usted mismo, porque no está reclamando. Porque no está haciendo que le valgan sus derechos. Entonces, orar tiene un poco más de sentido. Claro, todos los días. Yo tengo que decirle, diablo, ojo, ojo, porque usted no puede tocar mi salud. La palabra del Señor dice que Él llevó mis enfermedades, ahora ya no son mías, Él las llevó en su cuerpo, en la cruz, y por su llaga yo he sido curado. Vivo en salud divina hoy. Entonces el diablo dice, paila, ese man pidió algo en derecho, una petición. Y el juez dice, no me lo toque porque acabo de pedirlo. Pero usted nunca ora, pues le da todo sin. Porque el diablo tiene esa forma de oprimirnos. Buenas noches. Muy bien, sigo. Entonces, un testamento no tiene nada que ver con religión, es un documento legal, eso le diría a usted cualquier abogado. La Biblia es un documento legal. La Biblia es un documento legal. Entonces, a veces la gente piensa que eso es un cuento de algo. No, esto es un documento legal. Aquí está todo el acervo probatorio que dicen que usted es el dueño de esto. Pídeme las naciones por herencia, los confines de la tierra por herencia. Señor, y yo no tengo ni casa, ¿cómo así? Diablo asqueroso. Sí, o sea, ¿cómo así? Mentiroso. Gracia, no mentiras, o sea, usted le da piedra. A mí me da piedra saber que Dios me dio algo que el diablo no quiere que yo reclame. Entonces, preciso, sale el programa favorito, juega la selección Colombia, ustedes se la pasan tiktokeando y toda la vaina, menos orando. Ahí están los resultados. ¿Sí o no? Sin palabras. Entonces, si un abogado tuviera que presentar un caso, él presentaría un documento legal. Claro, usted me dice, defiéndame tal derecho. Le digo, entonces, ¿qué dice la ley? ¿Es que dice la ley constitucionalmente? Muéstrame la prueba y te daré el derecho. ¿Cómo dice nuestra constitución? Muéstrame la prueba y te daré el derecho. Entonces, si tú no le muestras la prueba al juez de toda la tierra, a Dios, Señor, tu palabra dice, Señor, que yo y mi casa te serviremos, Señor, mis hijos, por favor. Dios, ¿qué le va a dar a usted? Derecho. Pero tú oras y haces, es una verborrea. Está de moda esa palabra. La verborrea es habla y habla, usted habla y habla y habla, pero no cita la palabra. Y no hay nada que le dé más piedra a un juez de la República, es que usted se ponga a hablar y no hable en derecho. Por eso fue que colocaron constitucionalmente una ley, que usted no puede ser atendido en un asunto jurídico sin un apoderado o sin un abogado. Porque anteriormente, antes del 91, dicen que una audiencia podía durar meses. Y la gente se encargaba de contar una historia. O sea, el juez se moría escuchando para al final decir, no, eso no es constitucional. ¿Usted imagina? ¿Usted imagina? No, ahorita empieza una audiencia, papá, si hay audiencias largas, porque también depende del proceso de toda la parte investigativa, de las pruebas, de toda la estructura, o hay procesos que son complejos, que tienen que ver con peritos, con investigadores judiciales, con una cantidad de cosas, pero en derecho. Pero entonces, usted se imagina, hermano, de contar una historia, yo me lo merezco, porque yo me lo merezco, porque es que yo soy el que me lo merezco, porque es que yo me lo merezco, porque soy hijo de Dios. Pero ¿dónde dice eso, hermano? Cite la Constitución. A eso le llamamos nosotros oración escritural. Entonces muchas personas no hacen oraciones escriturales porque no conocen la Biblia, no conocen sus derechos. Imagínense, yo le preguntaba a personas que vienen en Colombia, esto debería de ser ley. Esto debería de ser ley. ¿Usted conoce la Constitución de Colombia? Les da pujo. No leen. Ahorita empezamos, vamos a empezar votaciones, hay gubernamentales, hay para el Consejo, hay para el Senado y hay presidenciales. ¿Y usted le dice a la gente cómo funciona? Oran es por fama, oran es por TikTok, porque alguno se haga viral. Entonces los políticos ahora juegan a hacerse viral, siendo polémicos, trayendo normas todas raras.
Pues voy a crear un cohete acá en Colombia para ir a la luna y no volver a Cartagena. Por eso vota. Sí, la gente piensa, espéreme, la gente piensa que porque eligen un presidente, ese presidente va a cambiar. Lo mismo que pasa con un abogado. La gente contrata a un abogado pensando que porque contrató el abogado ya se resolvió el problema. Y no, no se resuelve, al contrario, no ha resuelto nada. El abogado sencillamente lo va a acompañar para interpretarle a usted su derecho, para rogar que le den el derecho. Es solamente de medios, no de resultados. ¿Sí me comunico? Por más presidente que elijamos, él no nos va a cambiar la vida. El único gobernador de toda la tierra que le cambia la vida a las personas se llama Jesucristo. Entonces, fíjese que acá hay algo bien interesante en la oración de petición. Entonces, el rey tiene procedimientos legales que tienen límites y actúa como el juez de toda la tierra, en este caso es Dios. Dios tiene límites. Dios no te puede dar nada que no esté ahí en la Biblia. Dios no te puede dar eso. Nosotros teníamos un familiar y el familiar estaba llevando una droga a otro país y me llamó y dijo, ore para que me vaya bien. Yo doy el diezmo. Pues yo me fui a ver, yo me fui a ver, pero la Constitución del cielo no dice que por traficar droga y matar un poco de gente. O sea, ¿esa petición era constitucional o inconstitucional? Claro, eso no, o sea, Dios dice eso, yo no puedo hacer eso, ¿yo cómo voy a hacer eso? Señor, ¿te la llevas o te la mando? Usted, uy, no, ¿cómo ahí le ocurre, mijo? Usted no tiene derecho a matar. ¿Sí? ¿Me comunico? Entonces hay una cantidad de gente es que pidiendo cosas raras que no están en la Constitución. Señor, trata con ellos. ¿A usted quién le dijo que usted orara para que Dios reprendiera a alguien? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿De dónde sacó usted? ¿Cómo sacó eso debajo de la manga? Es la palabra de Dios. ¿Te parece es un mago? O sea, sacó una vaina debajo de la manga que no. Señor, trata con ellos, Señor. Yo eres... Cálmese. O sea, Dios le dice, Señor, ¿usted qué es lo que quiere? Tiene problemas psicológicos. O sea, Señor, usted está paila. O sea, ¿qué es esa violencia? ¿Qué es esa maldad en su corazón? Eso yo no lo puedo hacer. Dios te va a decir, ¿sí o no? En cambio, Dios te dice, ora por tus enemigos. Todo lo contrario. ¡Qué locura! Bendigan a los que los persiguen, a los que los ultrajan, a los que los maldicen. Usted a los que los maldicen quiere maldecirlos también, decirle botellita Jerez. Dios no le va a decir, Dios le dice, yo cómo voy a desatar mi poder en eso que tú quieres. Eso es contrario a mi ley. Tú actúes en derecho, ¿qué te va a ocurrir eso? Eso es pura brujería. Hágalo bien. ¿Eso es brujería? Eso es brujería. Un poco de brujos cristianos. Sí, yo, Señor, y yo eres padre porque los tengo, que eres de la inmunda. Cálmate, no puedes orar eso, yo no lo hago. O sea, ese legislador, ¿cierto? Ese rey tiene unos procedimientos legales y él también tiene unos límites. Actúa como un juez de toda la tierra y él actúa en derecho. Dios es justo. Dios es justo. O sea, tú no le puedes pedir cualquier cosa porque él va a actuar es en justicia. Él no, es decir, él no le importa tu raza, tu color, tu nacionalidad. Él actúa en justicia, lo justo. Él no va a hacer nada que sea injusto o que no esté apegado a la ley. ¿Me comunico? Entonces, un testamento no tiene nada que ver con religión. Un abogado les da cierto. ¿Sí o no? Entonces, la palabra en este caso, si un abogado tuviera que presentar su caso, él tiene que presentar un documento legal. Está en Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces, la palabra es testigo de que en ese tribunal se le tiene que conceder eso. O sea, la palabra es como un testimonio. Se convierte en una prueba real. Se convierte en el material probatorio que necesita el juez para concederte lo que tú estás pidiendo. O sea, es la prueba, es la prueba reina de que eso que tú estás pidiendo es legal. Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos les dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, y les dijo Jesús, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu poder político, venga tu reino a nosotros, vengan tus leyes a nosotros, venga y se cumpla tu ley en nosotros, porque aunque estamos en Colombia somos ciudadanos del cielo. Entonces, lo que Dios les entregó fue una plantilla. Mira, tú siempre reconoce que yo soy el juez y el rey de toda la tierra. Y dime, Señor, que tus leyes que se hacen en el cielo se cumplan en la tierra. Señor, que tu ley se cumpla en mi vida. Vivo en salud divina, vivo en prosperidad, mi vida es restaurada, mi vida es transformada por el poder de tu palabra. Claro, pero eso es algo que tú tienes que orar y es legal. Entonces, lo primero que tienes que estar en la expectativa es que no se haga la voluntad de los hombres en tu vida, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Que venga el reino de Dios, su constitución, sus normas, sus leyes a tu vida. Señor, yo soy un hijo tuyo. Señor, bendíceme. Señor, guárdame. A sus ángeles mandarán cerca de ti para que te guarden. Tú lo pides porque el derecho es rogado. Entonces tú dices, Señor, eso me pertenece. Yo acepté tu señorío. Tú eres mi rey, tú eres mi legislador, tú eres mi gobernador, tú eres mi Señor. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra conmigo, no la del mundo, porque el mundo te va a despedazar. Buenas noches. Entonces la palabra se convierte en un testigo. ¿La palabra en qué se convierte? En un testigo. Entonces, para que tú puedas defender tu caso ante un tribunal, si no llevas testigos, pues baila. Porque gente para empujar carros y para jurar en vano es lo que sale. Buenas noches. Entonces tú tienes que ir con un testigo fiel, testigo ocular, presencial, un testigo legal, que le puedan dar legitimidad ante tu caso, ¿vale? Entonces un testamento es un documento legal para defender un caso. Es un testamento, mire, acá dice que mi papá me dijo esto. Yo necesito que usted me libre un despacho comisario para que me restituyan mis derechos y me entreguen eso que me corresponde. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido. Ahora me entrega este mundo la riqueza de la tierra. Es mía, me pertenecen, Señor. Yo tengo que vivir en abundancia. Yo tengo que vivir provisto de todo. No les gustó. La provisión es para mí, Señor. Las bendiciones me persiguen, me alcanzan y se quedan conmigo, Señor. Provéeme, prospérame, Señor. Multiplícame, Señor. Ayúdame, Señor. Manda ángeles, Señor. Toca vidas, corazones, gente, así sea el que sea, de esta tierra y tráeme mis recursos, porque tú eres mi proveedor. Y tu palabra dice que nada me falta. Pero entonces el Señor llega después de toda la... Sí, procede. Hágase y cúmplase. Y hermano, lo hace por oficio, lo convierte en sentencia. La sentencia es que si se dicta una sentencia y no se cumple, ellos son privados de su libertad. O sea, cuando tú actúas en derecho y el juez te da la razón, todo el respaldo jurídico, todo el respaldo gubernamental, todo el respaldo político, todo el respaldo militar va a venir a defenderte ese derecho. Le corresponde, es de él, punto. Y el que intente meterse en el medio para que no reciba, lo van a borrar. Lo van a sacar del camino. Es tuyo. Entonces tú haces oraciones escriturales reclamando lo que Dios te dejó en ese documento legal. Entonces las oraciones no pueden ser religiosas. Uno a veces escucha a la gente, Dios mío, Padre de la gloria, Dios mío, Padre de la gloria, Dios mío. Dijo un amigo mío, ¿qué es que le da? ¿Qué es que le dio? Buenas noches. El Señor le dijo, dejen esa verborrea. El Señor les dijo, no hagan oraciones como los fariseos que son largas. ¿Se acuerdan? No hagan esa clase de oraciones para que la gente los vea. No, yo cuando entro a pedirle al Señor, no me importa gritar. Yo creo que cuando predico, yo le digo a la gente, yo escupo, yo grito, yo me río o yo lloro. Porque es que a mí no me interesa lo que la gente vea. Yo estoy luchando por mis derechos. Yo estoy buscando lo mío, papá. O sea, si no quieres orar, pues no ora. Problema tuyo. Pero yo sí oro. Tú no me tenés que decir a mí que ore. Yo sé que tengo que orar. O sea, por Dios santo, yo tengo una cantidad de cosas legalmente que reclamar. Entonces, Mike dice que a mí me gusta mucho el derecho porque me gustan los brincos. Entonces, te tienen que gustar los brincos porque la palabra se dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos. Tienes que parar. No, pues Dios sabrá qué hace con mi. ¿Qué Dios? Ya Dios te dijo qué va a hacer con tu vida. Ahora hazlo realidad.
Hazlo legal. Usted no viene aquí a cogerme a mis hijos, diablo asqueroso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito es el fruto de mi vientre. Bueno, yo no tengo vientre, el fruto del vientre de mi esposa. ¡Claro! Bueno, pareciera que tuviera vientre. Entonces podemos decir que tú lo reclamas, es tuyo, te corresponde. Eso les gustan los chistes. Me pongan en serio y hagan peticiones serias. Entonces, tengo derecho a exigir lo que el documento legal me ha prometido. Eso yo tengo derecho. El documento dice, es mío. Punto. Buenas noches. Santiago estuvo con Jesús. Él estuvo con Jesús. Santiago, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, él dice algo que me parece impresionante. Dicen, ustedes piden y no tienen nada. O sea, ustedes hacen peticiones y no tienen nada. Pero él después dice, estuvo con Jesús, conocía a Jesús, estuvo con los que le dijeron, enséñanos a orar. Y Santiago dice, ustedes no tienen respuesta a sus peticiones porque oran mal. Piden mal. ¡Wow! O sea que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Hay una forma de orar. Orar debe ser enseñado, orar debe ser predicado, orar debe ser aprendido. Entonces muchas personas no son efectivas porque no saben orar. Santiago les dijo, mire, ustedes piden muchas cosas y no tienen nada porque piden mal. May contó el milagro esta mañana del papá. Lo que no dijo era que 24 horas antes yo había colocado un derecho de petición. Claro, esa gente llegó allá 7 meses sin darle las cosas al viejito, 24 años. Y pues yo me senté al frente de la plantilla. La llené debidamente y la envié, pero le compulsé copias al Ministerio de Salud. A todos los que tuvieran que ver con eso. Y eso, dice May, cuando yo entré a ese hospital, qué amabilidad. Porque es una ley el acceso a la salud. Es una ley de Dios vivir en salud divina. La enfermedad se va de tu cuerpo, la ruina se va de tu vida. Tú tienes que citar la palabra. Eso es oración escritural, pero ni siquiera la citas. Señor, tú verás. ¿Te imaginas llegar usted a un juzgado delante de un juez? Tú verás, señor juez, si me metes 40. ¿Qué verás ni qué nada? La ley dice que soy inocente. Pasa. Buenas noches. Tengo derecho a pedir porque el documento es legal. Mire lo que pasa en una audiencia. Eso me pasó en otra audiencia. Otra vez, una audiencia pública. Y teníamos un documento legal. Y ese documento legal era una letra. Era una letra y esa letra estaba por 25 millones de pesos. Y lo tacharon de falso. ¿Sabe qué? Tuve que irme a la notaría y pedir una certificación porque se le había hecho presentación personal. Entonces el tipo que no quería desconocer la obligación, entonces yo le dije al abogado que me manda siempre a estudiar. Yo trabajo y él es el que gana. Entonces imagínese, porque nadie sabe para qué no, eso no es un versículo, eso no. Entonces imagínese que yo le dije a él, cuando estemos en la audiencia de acusación, en la apertura de la audiencia, tú vas a decir, él lo va a tachar de falso, pero tú vas a decir, a descorrer, o sea, vas a correr traslado, le vas a decir lo que el defensor de la parte activada, o sea, de la parte que está cometiendo la infracción, para que sigo hablando en términos de hermenéutica, los abogados hablan de una manera que uno no entiende. Entonces, el que está tratando de desconocer la obligación está equivocado porque acá hay un documento legal que dice que esa letra es legal. Entonces, cuando tú pides algo, tienes que estar revestido de legalidad, que haya una letra que respalde lo que tú dices. ¿Sí me comunico? O sea, orar es mucho más interesante de lo que nosotros nos imaginamos. Tú puedes en esa legalidad pedir, ¿vale? Tengo derecho a exigir de que se me respete ese documento legal.
Eso se le llama una petición o un derecho de petición. Dios no contesta todas las oraciones de nosotros. ¿Por qué? Porque oramos, ¿cierto? Y pedimos mal. Entonces oramos y Dios no contesta. Santiago dice que no contesta porque pedimos mal. Hablan mucho, pero no tienen resultados. No importa cuánto hablen, si el procedimiento no es exitoso, el juez cierra el caso. Pasa otro tema. Nosotros perdimos un caso porque el juez dijo, a mí me parece que ahí es. Y amparados en una ley de la Constitución, no me dejaron y no me quisieron escuchar. Y por eso me pusieron a perder. ¿Te imaginas? O sea, si tú no tienes las pruebas suficientes y solamente puedes hablar, así digas la verdad, no te van a dar el derecho. Necesitas pruebas porque el derecho se compone de pruebas. Tu oración de petición tiene que tener pruebas. Señor, yo fui lavado por tu sangre. Señor, soy redimido, Señor. Padre, estoy en tu plan, en tu voluntad, estoy viendo en tu nueva naturaleza, Señor. Tengo propósitos, Señor, y motivaciones correctas. Soy bendecido para bendecir. Pero no puedes llegar allá viviendo como se te da la gana. Dice, no, pues es inconstitucional, yo no puedo recibirte. No estás acreditado para lo que pretendes. Tus pretensiones no son procedentes, no proceden, no puedes acceder a la justicia. Entonces la oración es mucho más interesante de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí o no? Es constitucional. Nada enoja más a un juez que un abogado que no está preparado. Porque se supone que el abogado es conocedor del proceso. El juez se da cuenta, escuche esto, el juez se da cuenta si tú estudiaste el proceso. Tú conoces fechas, tú conoces pruebas, tú conoces todo el procedimiento legal. Entonces así tu prohijado, la persona que tú estás defendiendo, tu cliente no entienda ni pío de lo que está hablando el abogado, utilizando toda la hermenéutica del caso. ¿Se acuerdan que les dije lo de la hermenéutica? El juez entiende perfectamente. Entonces tú no puedes ir a la presencia del Señor sin conocer el proceso que te llevó a tener esas pruebas. Tú debes saber que Jesús murió por ti. Tú tienes que saber que Él derramó su sangre. Tú tienes que saber que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando tú te presentas delante del Señor, tú llevas todo el acervo probatorio, tú llevas todas las pruebas, los testigos, todo, para que tenga el derecho. Muéstrame la prueba. ¿Y qué pasó? Les dije, parte de nuestra Constitución. Muéstrame la prueba y te daré el derecho. O sea, tú tienes que mostrar en tus oraciones de petición siempre la prueba para que tenga el derecho. Pero Señor, tú verás si me dejas pelado. Tú verás si me das o no me das. Y dice, ¿qué es eso? ¿Usted qué es lo que está? ¿Qué es que le da? ¿Qué es que le dio? No, Señor, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido. Que soy bendecido con toda bendición. Ah, claro, cúmplase. Luego de que se convierta en sentencia, como hay algunas etapas de los procesos o de las sentencias que tienen primera y segunda instancia, entonces dan unos días para que la persona descorra o apele. O sea, cuando tú pides algo, hay un espacio de tiempo donde el diablo se va a poner. Pero si él no tiene el material probatorio, te lo entregan y se convierte en ley. O sea, si tú pides cosas hoy, pero le das la pata al diablo, si hablara en mis términos, si tú pides cosas hoy, pero luego tú la embarras, el diablo tiene argumentos para decir, no le entregues más eso. Él está violando la ley. Él está violando la ley. Por eso es que yo les digo a ustedes que los cristianos usan la gracia para violar la ley. Entonces sí, estamos en la gracia, pero no violes los principios constitucionales del reino de los cielos. Sé honesto con Dios. Yo sabía que casi los contadores que estén acá me pueden dar la razón. Todos los trucos contables habidos y por haber se los enseñan a usted y a mí para evadir impuestos.
para no pagarle al fisco los impuestos. Y eso lo trasladamos a la iglesia. Nos inventamos todas las artimañas que queramos para no pagar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estás fuera de la legalidad de Dios. Pero eso sí, Señor, yo veré por bultos, échela toda. Dios dice, tan raro el diablo, ¿sabe qué dice? Oiga, este se robó la plata, Señor. Este no paga impuestos, Señor. Y tú dices que toca darle toda. Utilizan la gracia para violar la ley, porque crea la ley, crea la trampa. Yo me veo unos tutoriales, pero hartísimas, de jurisprudencias nuevas que han salido con el tema de las fotomultas. Pero se hicieron virales todos esos abogados diciendo por qué no debían de pagar fotomultas. Porque todo el mundo busca la forma de evadir y no tener que pagar por sus errores. Y así pasa con el cristiano. El cristiano está la gracia para violar la ley, los mandamientos de Dios. Pero luego dice que hay justicia. En este país no hay justicia. En este país no hay justicia. ¿Cómo es posible que unos tienen mucho y otros no tienen nada? Diría lo mismo de Jesús, porque Jesús no es para nada comunista ni socialista. Él dice, el que tenga más, aún denle más. Y al que no tenga, quítele lo poquito que le queda y déselo al que tiene más. Eso es teocracia. Total. O sea que en el reino de los cielos sí existe el mérito. Vamos a tener recompensa en el cielo, pero no todos vamos a tener la misma recompensa, papá. Todos no vamos a tener la misma recompensa. Dios sabe tu trabajo, Dios sabe lo que tú has hecho para Dios, Dios sabe cuánto has invertido en el reino de los cielos, Dios sabe cuánto también te has robado. En un libro de contabilidad normal en el reino de la tierra dice ingresos, egresos y pérdidas. ¿Qué lo hace a usted pensar que en el cielo no está ese documento también? ¿Sí está escrito nuestro nombre en el libro de la vida? Si están guardadas está guardada toda la información de los santos, si están guardadas hasta sus lágrimas y contadas, dice que va a ser enjuagada toda lágrima. ¿Qué le hace pensar a usted que no hay una lista de que diga cuáles son los moros? Tatacielo, personas reportadas por no diezmar. ¡Ah! Eso suena bacano. ¿Cuántas responsabilidades tú has evadido y yo he evadido sabiendo que pertenecemos a ese reino? Predicar el evangelio, servirle al Señor, practicar la misericordia. Pero si todos los días, Señor, yo veré mi Monpirri, mi Máximo, mi pana, mi cuchicuchi, mi llavería, mi parcero. Y Dios te mira como el juez de toda la tierra y dice, no fregues, está en avión. ¿Cuánto tiempo me queda? Entonces Dios dice, o Santiago dice, no importa cuánto hable, si el procedimiento no es exitoso, el juez cierra el caso. Nada enoja más a Dios que tú no conozcas el proceso. Tu prosperidad no es inocente, es con un plan, con un propósito. La restauración de tu vida es con un propósito. Santiago está diciendo, ustedes se acercan a Dios con todas sus necesidades y hablan y hablan y hablan y Él no entiende su caso. ¿Por qué? Dios dice, háblenme en testamento, testifiquen con testamento. Testifiquen, denme pruebas de que ustedes son los beneficiarios de lo que están pidiendo. Nosotros sabemos qué vida tenemos. Entonces, por eso quise hablar de este tema. En el segundo va a seguir hablando del mismo tema. Es confuso, ¿no? Parece una clase de derecho, pero es una predicación. Lo importante acá es que usted sepa de que la oración de petición es mucho más institucional. No es algo religioso, es legal. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio antes de que adoremos? Póngase sobre sus pies. Yo le voy a poner varios casos y usted va a orar y va a citar la palabra, ¿vale? Yo voy orando, le pongo los casos y usted ora. Si usted no siente autoridad en lo que oremos, hay que revisar si usted está cumpliendo la ley o está aprovechando de la gracia para violar la ley, ¿vale? Si usted de pronto está ahí como chueco en ese sentido, entonces usted le dice, Señor, perdóname, borrón y cuenta nueva.